Amigos del automovilismo, bienvenidos a este encuentro que mantenemos en esta pantalla y que por supuesto se trata de automovilismo, el automovilismo nuestro, que en este receso estamos con campeones, estamos con históricos de nuestra actividad. No quiero dejar pasar esta oportunidad para llegar y darle nuestras condolencias a la familia de Gumercindo Pacheco que nos dejara esta semana. Lamentable, un hombre histórico también de nuestra ciudad y que sin ninguna duda va a ser recordado por todas sus acciones de bien que tuvo en la comunidad, más allá obviamente de los negocios en los que estuvo involucrado y que son obviamente nombrados día a día aquí en nuestra ciudad. El agradecimiento para Gumercindo por todo lo que nos ha brindado a lo largo de este camino de automovilismo y por supuesto el recuerdo permanente para él y las condolencias para su familia. En esta edición de RPM vamos a tener a un histórico corredor, campeón de la 850 centímetros cúbicos en 2 oportunidades, corrió también en la 2000, en la 1300, en karting. Bueno, ha desplegado una actividad realmente importante en nuestro automovilismo hasta nuestros días, porque en definitiva también tiene su continuidad Marito Ojeda, de quien estamos hablando, con la actividad que despliega hoy su nieto, Martín Ojeda, que con Héctor, su hijo, asisten diariamente en lo que hace a la actividad nuestra del automovilismo. Así que, vamos a charlar con Marito Ojeda y traer toda su historia en este programa de RPM. Vamos a hacer la pausa como es costumbre y ya venimos con Marito Ojeda. José Luis Baños SRL, todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL, materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunicate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovia.com.ar. Oxígeno Patagónico, a su servicio. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. En Peisa, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa, líder en calefacción. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. Kimba Minuto y Kimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Kimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Sarsfield 384, Río Gallegos.
Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herrajes para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta. Teléfonos 02966-432-367 y 02966-427-334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a entrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos. Muy bien, vamos a darle la bienvenida a nuestro piloto, en este caso campeón en la categoría 850 centímetros cúbicos, en dos oportunidades, año 1980 y también 1983. Usted ya lo sabe, estamos hablando de Mario Ojeda. Marito, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Tuki. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para por lo menos hacer algo de mi carreras corridas, un montón de años que llevo corriendo, así que bueno, algo me voy a acordar. Bueno, realmente siempre que hablamos de Mario Ojeda, decimos qué espíritu, ¿no? Esto de correr, de estar, porque sos el piloto de más trayectoria que tiene nuestro automovilismo hoy y en vigencia, ¿no? Y bueno, tú que sí, pues ya sabés la historia mía. Yo llevo un montón de años corriendo y siempre me gustó, con mucho sacrificio, por supuesto. Las primeras carreras fue con un Ford 5000 que le hicieron entre el mecánico de vialidad. ¿Era un Ford ranchero eso? Un Ford ranchero, sí, los prestó Requia, el Tano Requia. O sea que ese fue tu debut. Ese fue mi debut. Ese fue tu debut con un 5000. Con un 5000, sí, en la época, bueno, el circuito grande de tierra, con gente como... ¿Quién corría en ese momento? Mirá, yo no me acuerdo mucho porque las primeras carreras tenía 21 años, creo. ¿De qué año estamos hablando ahora? Del año 68. 68. 68, sí. Yo empecé en el 68, correcto. O sea, ¿era cuando corría Kenego, cuando corría Finlinson, Muñiz? No, todavía no, ya habían dejado de ellos. Ellos se habían dejado. Sí, en ese tiempo corría Costilla, Willy Kahn, Romerito, Romero, Tim Grasita, claro. Un hombre que está en Calafate, ahora no me acuerdo cómo se llama, la verdad que no me acuerdo, pero bueno, eran muchos corredores, pero no me acuerdo exacto bien, pero bueno, había una cantidad de pilotos. Había muchos autos, muchos pilotos. Bueno, y de todo tipo había también, ¿no? Sí. Era una mezcla de autos impresionante. La mayoría era gente mayor toda, ¿viste? Porque en esos años, ¿viste? Como no es como ahora, prácticamente yo era... Mi debut lo hice con 21 años, prácticamente era el más joven, o sea, porque en esos años no se estiraba mucho de empezar jovencito, ¿viste? Claro, porque, claro. Sí, porque primero había que decidirse y había que comprar los autos. Claro, y yo, cosas, ¿no? Bueno, yo laburaba en vialidad y yo era chofer de un camión, y camioneta, entonces siempre me gustaba andar fuerte.
Y cuando se empezó a hacer ese coche, a prepararlo, bueno, yo iba al campo, venía y yo iba con los mecánicos que estaban armando el auto y nunca sabía que yo lo iba a correr el auto. Mirá vos. O sea, yo siempre decía que, bueno, siempre charlábamos en el camino, bueno, en el campo, que tenía ganas de correr, pero no, nunca tenía oportunidad, ¿viste? ¿Con quiénes charlabas esto? ¿Con la gente de vialidad? Con la gente de vialidad, sí. Ajá, tus compañeros Con de el trabajo. compañero de laburo, que era el mecánico, que, Ajá. bueno, uno, Zubich, Santiago Suiterech, Ujú. que es tío de viste un automóvil club también. De Pedro. Ujú. Y bueno, el famoso Cabezón Adeo, creo que también estaba, lo dio una mano también de Vasco Surustuza, era pibe también. Sí, era sí, jovencito. todo joven era en ese momento. Claro. Y bueno, y mucha gente. O sea, arrancaron armando un Ford ranchero. Un Ford ranchero. 5000. 5000. Pero Y no había piloto. Claro, no había piloto. Y no se hizo en vialidad. Era gente de vialidad, pero se hizo, que vos lo conocés, ahí donde, en la calle de Maipú, donde está ahora Pajarito Sánchez, hijo. Ah, sí, sí. Viste Sí. que está Frigor ahí. Claro, claro. Bueno, ahí en ese galpón era, no sé si era de Camporro antiguamente, era chofer de vialidad. Entre Chile y Tucumán. Claro, y bueno, ahí estaba el auto, nos llevaron ahí. Laburábamos nosotros, todos los pibes jovencitos laburábamos, yo laburaba. ¿Qué hacía vos en ese momento? Y yo, al frente del taller ese estaba la ratificadora de hilero, Claro. la ratificadora grande que había ahí, Claro, que era de claro. hilero. Y trabajaba gente de Comodoro, era todo especialista en esas cosas. Y ahí ratificaban todo. No, yo prácticamente, yo era mecánico, pero diésel, ¿viste? Ajá. Andaba de chofer y hacía de mecánico diésel con los otros mecánicos. Pero siempre me gustó andar fuerte. Y bueno, yo a armar, a desarmar. Y siempre por ahí le tiraba la lengua, ¿viste? ¿Quién va a correr el auto? ¿Quién va a correr? ¿Quién va a correr? ¿Y a vos tenías ganas? Sí, pero no me decían nada de eso. Me dice, no. Vamos a poner un piloto. Bueno, quedábamos ahí tuvimos cuánto tiempo, o sea, no sé, tuvieron como 3-4 meses armando Para eso. armar el auto Claro, y dejarlo despacito. listo. Y nosotros salíamos en comisión se llamaba cuando vos salís a trabajar afuera, ¿viste? Sí, Salíamos sí, a los sí. pueblos, al campo, y yo andaba con un 350 y el mecánico, y siempre charlábamos de eso. Como yo le decía, siempre me gustaría probar, por lo menos probarlo, Claro. el auto. ¿Y vos qué antecedentes tenías de correr o por qué te gustaba el tema de la Lo que carrera? pasa es Porque venías que aquí. me gustaba porque yo de pibe, yo entré a trabajar a vialidad con mi viejo trabajaba en vialidad, iba al colegio en la calle Chile, el número 10 creo que era, Sí. y yo tenía 12 años cuando andaba con mi viejo en vialidad. A los 13 ya andaba con los tractores dando vuelta ahí, y en la mañana me levantaba temprano y me iba a ayudar, sino a mirar y a hacer cosas que me dejaban hacer cosas con José Muñiz. Ajá. ¿Viste? José Muñiz tenía ahí en Mariano Moreno un tallercito en el fondo y ahí tenía Sí. el Y vos ibas Faila. a curiosear ahí. Y yo iba ahí a mirar y me dejaban mirar, bueno, y siempre de pibe, de jovencito, de 13 años andaba. O sea que vos tenías admiración por José Claro, Luis, aparte me significaba. gustaba correr. Ujú. Yo corría en bicicleta, Claro. corría en bicicleta, hacía de todo, pero Faltaba la el auto. gana era tener un auto. Entonces, bueno, pero así se fue pasando y lo que me gustaba andar muy fuerte en la ruta, siempre me pegaba no saqué. Pero, Marito, pero decía, sí, que se- armaron el ranchero y no se sabía quién iba a correr. No. Bueno, ¿y cómo llegó esto? Y bueno, después llegó el momento que el coche estaba, viste, como es forrocho eso, que lo acelera, y yo estaba ahí, que lo acelera, y lo pateaba. Y me dice el loco Subiche, Patón Subiche que se llamaba, más rayado que yo, ese. Dice, Mario, ¿te animás vos? Sí, digo, ¿pero para qué? No, sacarle y vamos a dar una vuelta a la ruta. tirarlo a la probarlo. ruta, sí. Bueno, para cómo esos coches en esos años, había autos con mejor que ese, pero ese tiene una caja de tercera. Y antiguamente que los otros los cambios la tenían acá arriba. Al volante. Bueno, le pusieron una selectora acá, era de tercera, pero al piso. Claro. El circuito 1 que se llamaba. Entonces salimos para la ruta, dice, ¿manejá vos? Bueno, salimos para allá y eso parece que estaba pero en el cielo con eso, ¿viste? ¿Te imaginas? Dice, ¿acelera? No, íbamos por allá y pasamos la
LU12. La planta transmisora. Y dice, dale. Y claro, viste, yo no sabía nada, o sea, yo manejaba, me gustaba, pero viste. Y la zapatilla a fondo. Y claro, pero no tan a fondo, porque vibraba eso. Ah, mira. Y claro, porque si era. Recién sacadito. Claro. ¿Era la primera prueba? Era la primera prueba y vibraba. Y yo digo, pero esto vibra solo así, para allá, para acá, la hacía así todos los vidrios. Claro. Y bueno, fuimos hasta la granja. Volvíamos de vuelta. Claro, yo nunca había andado tan fuerte tampoco, porque también viste que hay que ser honesto, viste, yo con los vehículos andaba 120, 130, 160, pero ese sé que venía como 170 y no se podía pasar más, viste, claro. Y vibraba y yo me lo traje a fondo. Y bueno, le quedó gustando ahí y llegamos al taller y dice, los otros dicen, ¿y cómo anduvo? Bien, dice. Y bueno, llegó la conclusión en ese momento y dice, bueno, el piloto va a ser o el dueño del auto, que era el Tano Requia, estaba ahí también con nosotros, ¿viste? Él iba a mirar, pero no lo lograba. Y vos, me dice, yo nunca corrí. Y bueno, pero ¿querés correr? Sí, digo. Pero el tema era que lo llevaron al circuito. Requia llevó un equipo de cronometrista de él y la parte de nuestro, el cronometrista mismo eran los mismos mecánicos, ¿viste? Claro. Para tomar tiempo. Claro, porque el tema era que había que pegar 2 vueltas al circuito. A ver quién andaba más rápido entre vos y Requia. Claro. Entonces, bueno, yo le iba diciendo eso, yo para mí digo, la llevaba a perder porque él ya había corrido un montón de veces en ese coche, ya claro. Era bastante... Tenía experiencia, aparte era mayor que yo, ¿viste? Y bueno, subió Requia con un mecánico, con Sweeten. Se pegaron 2 vueltas, cronometraron ahí, miraban bien, yo no sé cuánto demoraba, pero bueno, me subí yo con mi mecánico, con otro mecánico que es el Patón Subichi, y el Patón le gustaba andar fuerte, él no había corrido pero le gustaba, era mayor que yo, ¿viste? Y dice, dale, y yo iba fuerte, doblado, y yo digo, no, pero... Y bueno, al fin y al cabo, entraba medio, viste que en la tierra esos coches no se desliza y por ahí iba por allá y entraba. Pero si me das cuenta, le gané yo. Hice mejor tiempo, puede ser que hasta el día de la fecha no me olvido nunca. Se enojó este hombre. ¿Ah, sí? Se enojó, no sé, viste. No sé, bueno, se enojó. Celos. Sí, y se vino a pata del autódromo gallego. Me dio un portazo porque no había puerta. No sé por qué. Y bueno, ahí empezamos a preparar, a correr. Bueno, ya quedaste, te eligieron. Me eligieron. Sí, bueno, listo, Marito Ojeda, hiciste mejor tiempo, vos corres. Sí, eso es lo que pasó. ¿Así fue? Sí, así fue. Eso. Carrera recordada porque hubo una anécdota muy especial con Team Gracita Lorenzo, ¿no? Sí, justamente. Hubo una falsa largada, volver un poquito todo para atrás. Y bueno, y Team Gracita quedó la anécdota que cuando baja la bandera salió marcha atrás. Claro, se olvidó sacar. Por el largaron demasiado rápido. Claro, fue medio rápido, pero se olvidó sacar. Se quedó con el cambio de la marcha atrás y largó. Fue una anécdota porque no pasó nada grave, pero fue un movimiento para atrás y le metió el cambio enseguida, nos alcanzamos por delante de casualidad, pero aparte era todo tierral tremendo, eso no sabía. Sí, inclusive cuando nosotros lo largamos, veníamos bien. Mi acompañante era Santiago Suitani. No sabía nada, directamente era nada, vos sabés que íbamos así. ¿Vos habías largado quinto, más o menos? Quinto, más o menos, sí. Quinto en esa. En esa categoría. Habían clasificado previamente y largaste quinto. Sí, quinto, sí. Y habíamos andado bien, 3-4 vueltas, y por ahí el auto iba entre medio de la tierra, íbamos. Sí, le hacía así porque no se escuchaba nada. Iba el coche medio en la tierra de costado, así inclinado. Claro. Y cuando se despeja la tierra, en vez de ir por el circuito, íbamos por el lado de la pampa, ¿viste? Porque se hacía banquina como en la ruta, ¿viste? Sí, claro. Iba por la banquina. Por la banquina, claro. Así todo de costado, nos acomodamos de vuelta. Y ya prácticamente veníamos bien, y me dice, el acompañante me pega así con el casco, con la mano, me dice que le baje la pata para terminar, nos faltaban muchas vueltas. Yo venía bien. Y viste, falta, viste, o sea, la primera experiencia y todo. Yo creía que estábamos en la ruta, veníamos en tercera a fondo, en una recta, después había que doblar.
Y cuando me hace así, que le meta pata, yo agarro y levanto la pata justo cuando voy a doblar. Y pasé de largo, ¿viste? Claro. Lo aceleré, se me cruzó, lo saqué para afuera. Y en ese tiempo es como... Te quedaste sin tracción, claro. No, aparte era un circuito como si estuviera en la ruta. Había una salida de escape y hacían una zanja para que el agua se vaya para afuera. Claro. Y yo me metí, agarré esa zanja, me metí en el medio de la zanja, el otro hombre se rompió la cabeza acá y yo me saqué como 2 dientes, se me era un rompí la golpazo boca. tremendo. Claro, porque se clavó de trompa. Se clavó, claro. Le torcí el chasis al auto, lo rompí llanta, rompí todo. Y bueno, ahí se terminó mi carrera. O sea que fue debut Y abandono. y despedida. Y despedida, sí. Con ese ranchero. Con ese ranchero. Bueno, Digamos. de ahí después, bueno, pasó un tiempito. Y bueno, después ya empezó la peña vial. Bueno, ya se fue formando una peña. La peña vial se fue formando para comprar autos. No me acuerdo cuánto tiempo pasó, pero no pasó mucho tiempo. Y del 68, tu debut, hasta la primera carrera que hiciste en la 850, de acuerdo a lo que tenemos acá, es en el 72. Claro, sí, pasaron unos años. Porque después la peña vial se empezó a iniciar de a poco, para comprar un auto. Se hizo una peña entre todo ahí, la gente de vialidad, toda la gente, inclusive todo el personal ponía una moneda para juntar plata. Y se hizo la peña y se compró el auto, un Gordini. Después el tema era que quién lo manejaba también, porque no era que, bueno, vamos a poner a vos y listo. Claro. Y había un montón de postulantes. Un montón se anotaron igual, ¿viste? Porque era para anotarse, claro. Ese coche era de... ¿Quién se atreve? Y yo. Y bueno, claro. Lo que no sé cómo fue el tema, yo por ahí me iba al campo, así que creo que el coche ya lo tenían y lo iban a probar. Los muchachos lo iban a probar circuito o algo así. Y ninguno aparentemente no andaban bien. El único que mejor andaba era Castro, Néstor. Y bueno, y los otros muchachos pues ya no querían agarrar vuelo porque, ¿viste? Era medio embromado igual, ¿viste? Sí, claro. No, entonces me metieron a mí, fui a probar el circuito y anduve bien, así que quedamos. Y bueno, ahí empezaron a organizarse, bueno, a anotarse en las carreras y correr. Claro. Carreras cortas no corrimos muchas carreras cortas con ese coche prácticamente. ¿Qué es carrera corta? ¿Las carreras de circuito? De circuito no. Más bien de largo aliento. Mucha carrera de largo aliento, de 2 pilotos era. Claro. En la vuelta a la provincia corríamos. Esa historia de Santa Cruz. Claro, 2 veces la vuelta a la provincia. La vuelta a la provincia. Claro, yo corría de acompañante. Castro era el piloto, yo de acompañante. Pero no llegábamos, salía de acá y llegamos hasta Deseado, ahí con problemas, de Deseado antes de llegar a Perito Moreno se rompió el motor. Sí. Y el mecánico era Julio Pacheco, ¿viste? Tito Concepción, no sé si lo conocía, sí, Tito, que tiene un taller en San Martín. Sí. Y bueno, andaba también Surutuza, había un montón de gente, gente de vialidad que iba con los vehículos de ahí. Y en plena ruta sí se había roto un pistón, sí sacaron tapa, carta y cambiaban pistón ahí antes de llegar a Perito Moreno y seguíamos. Claro, iban los equipos de auxilio atrás. Claro. Y bueno, pegamos toda la vuelta y llegamos hasta Piedrabuena. Antes de llegar a Piedrabuena se rompió la caja, se rompió la carcasa y llegamos y bueno, no lo pudieron arreglar, no sé qué pasó, no lo pudieron arreglar y me dieron un cortafierro, un martillo a mí, una masa, porque había que seguir viaje. Claro. Me dieron 3 litros de aceite para caja, hice un agujero en el piso, sacamos un respirador que lleva a la caja de cambio y por ahí le echaba, mientras iba corriendo le iba echando aceite a la caja de cambio. No, así andando. Andando, sí. Qué bárbaro. Y eso fue de Piedrabuena ya para Calafate, pero se rompió. O sea, directamente ahí de Piedrabuena, ahora hemos hecho 20 kilómetros, se rompió la caja, explotó todo, así que abandonamos. Y bueno, y después otra vuelta a la provincia igual abandonamos, casi siempre abandonamos y en las 6 horas igual, creo que una sola carrera ganamos que fue los 1000 kilómetros de Piedrabuena, 500 era para nosotros y 1000 kilómetros era para la categoría grande, la 2000. Claro. Y bueno, esa sí la ganamos bien ganadita con Castro y yo, pues él largó primero y después me entregó el auto y bueno, y gané los 500 kilómetros. O sea, ¿era a Piedrabuena y la vuelta? No, eso fue... ¿Cómo era el trazado? No, ese era un circuito que
estaba retirado de Piedra Buena, Ah, hacia la izquierda, ¿viste? Cuando está ¿viste la estación de servicio, Sí, sí. atrás, pero lejos, no sé, yo la verdad que una sola vez corrimos ahí, 1 o 2, pero el circuito no era un circuito largo, tenía como 10 kilómetros, ¿viste? Ah, mirá vos. Sí, tenía subida, bajada, y ahí se corrió, Estaba lindo. era buenísimo, y después de eso hicieron el circuito, El que se conoce hoy. el que se conoce ahora, pero donde está el ejército, Claro, claro. Ahí abajo. abajo. Ahí después hicieron el circuito, pero esos 1000 kilómetros que fue el circuito largo, bueno, ahí lo corrimos nosotros los ¿Con 500 Castro? con Castro y ganábamos. ¿Esa fue tu primera carrera, tu primer triunfo? Ese sí, el primer Ese. triunfo en la categoría 800 con la Peña Vial. Ujú. Y después siempre veníamos bien, ¿viste? Pero se rompía, ¿viste? Se rompía Se mucho. rompía mucho el motor. Se Ajá. rompió. Y bueno, la Peña Vial en un momento tuvo buena moneda, así que tuvimos la suerte de que Osvaldo Antelo de Buenos Aires, ¿viste? Que preparaba Fórmula claro. 4 en su momento, era el capo. Sí, sí. Y aliaban en dos oportunidades. Antelo era como si Berta hoy. Claro. Lo mismo. Sí. Tuve la oportunidad de mandar a dos, o sea, primero armar un motor por Antelo. Era para las 24 horas. La verdad que nunca había andado con un motor que ande tan fuerte como ese. Mirá vos. Tremendo, en una carrocería estándar, que pesaban 800 y pico kilos. ¿Y las 24 horas que la corriste con un chasis nuevo o con el mismo? No, con el mismo Gordini estándar, era Ajá. Peña Viales. Está bien. Con un motor de hecho de Antelo. Ujú. Era, la verdad que Un avión. era un avión, ¿viste? Se corría, iba por la ruta y entrábamos frente de ¿La escuela de policía? en la escuela de policía, se entraba Sí. un poquito más acá y se cruzaba todo el campo y enfocaba a la ruta de Palermo-Ique. Claro, claro. Y ahí bajaba en toda la piedra. Pero no me olvido nunca porque venía a 6.000, 6.100, 6.000 vueltas, era pero bárbaro. Lo que pasa es que tampoco se rompía. A las 3 y las 4 de la mañana se rompía el motor. Una vuelta el motor se partió por la mitad. No. Se partió por la mitad. Pero no sé qué pasó ahí. Normal, nada que se haya perdido el aceite, nada, sino se partió. Sí, sí. Así que, y otra vuelta que corrimos igual, otra 24 horas, hecho por Antelo, venía bien igual, y como no sé si como a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana, ahí se rompió también. Mirá vos. O sea que no tuviste mucha fortuna con el primer 850 que Con el tuviste. primer 850, con el Gordini. con la Peña Vial, en realidad siempre andábamos bien, ¿viste? No andábamos Sí, mal, sí, pero no llegábamos nunca, ¿viste? Mirá vos. No llegábamos, y en Santa Cruz corríamos 6 horas también, Claro, claro. creo que corrimos 1 o 2 veces. Andaba bien el coche, andaba mal, pero Pero no te faltaba final. claro, Faltaba rematar. sin exagerar, no llegábamos. Y yo me acuerdo, bueno, después ya se medio, por ahí se corrió algunas carreras, por ahí no se corría. Sí, claro, era se dejó, salteadito. ¿viste? Claro. Era salteado. la cosa. Entonces yo me acuerdo en el 74 yo ya me fui al barrio a vivir allá donde estoy ahora, en el Ajá. 74. Y en el 75, yo ya prácticamente en el 73 o el 73 creo que ya no corría más para la Peña Vial. Claro. ¿Ya había armado tu tallercito vos? Yo prácticamente tenía un cochecito y cuando me fui al barrio en el 74, en el 75 empezamos a armar ahí en mi casa. Ajá. En mi casa, en el patio. nomás. ¿Con tu hermano? Con mi hermano, Ujú. que está por ahí una foto. Sí, sí, Pero sí. lo armaba en el patio de mi casa, porque no tenía galpón, no tenía nada. Claro. Yo el motor lo armaba, el Gordini, el motorcito lo armaba dentro en el lavadero de mi casa. Mirá vos. Ahí armaba mi auto. Después, ahí empezamos con el Gordini estándar igual, ¿viste? Armar Está todo bien. estándar. Marito, bueno, esa es otra parte de la historia, Sí, porque eso, la primera sí. parte con la gente de vialidad, Sí. hiciste todo un camino Sí. con buenos resultados, digamos, en la general, Sí, sí, digo, en cuanto a mostrar lo que había potencial. Poco llegar a la meta. Claro, Pero y ahí arrancamos tuvo, después claro, y después contra- tuvo la oportunidad también con la Peña Vial de correr. Bueno, la Peña Vial corrimos en el Turbio también, Ajá. con en el circuito de pista chico. Igual se rompía la caja, ¿viste? Y después, en su momento, había salido furor de correr en la 1300, FIA 1300. Claro, Tuve claro. la suerte de andar con un Yaba TV 1300 nuevito. Sí, sí, compró vialidad, compró un vialidad. También era de la Peña Vial. La Peña Vial lo compró, Mira. vino a Buenos Aires, armado el coche todo, y estándar. Y después
no sé si al mes llegó la suspensión trasera y delantera, nosotros pusimos con Castro en el taller de vialidad, con otros muchachos lo armamos. Lo salimos a probar el circuito, lo fuimos a probar en un circuito que había, porque antiguamente, vos te morís de risa, pero acá, viste, cuando era de tierra el circuito cambiaba cada tanto, viste, no Sí, era el mismo claro. como ahora. No, claro. No, vamos a hacer, venía al Automecano, vamos a hacer una curva allá, viste, agarrar una motoridad y hacer una curva y listo. Claro. O sea, antiguamente Tenía más variante. Antiguamente tú que ganar un campeonato costaba mucho. Claro. Porque no era como ahora que son 7 carreras y se corre allá, acá, y antiguamente sí, eran, no se sabía cuántas carreras al final. Claro. Claro. Claro, porque Sí, por ahí sí. te tocaba un circuito de tierra movida, el otro pisonado, el otro con lluvia, y por ahí dice, no, se modificó el circuito, se hace otra curva por otro lado. Entonces era muy embromado. Y bueno, y con el 128 se guiaba, Sí. lo salimos a probar y fuimos a un circuito, no sé si te acordabas, un circuito que habían hecho a frente a vialidad. Yo trabajaba allá, ¿viste al lado del U12? Sí. Había un Sí, circuito sí. ahí, Claro. que ahí corrió el Patón Suiche de San Julián, Sí. ¿viste? Corrió también el Cholo López. Ujú. Y bueno, nosotros fuimos a probar ese coche ahí, En ese circuito. en ese circuito. Bueno, todo al pelo, se tiró ya con reglamento y todo, y nunca se pudo hacer la categoría esa porque no había auto. O sea, Claro. ninguno compraba auto. O sea, Vialidad lo había comprado primero, porque Sí, ya había un sí, reglamento. Y nadie, Y nadie se metió, entonces quedó todo Quedó anulado. Y bueno, ahí ya se paró eso, y ahí yo ya dejé un poco. Ya ahí no había más peña, había para mí. Claro. Pero después, lo que pasa es que Salta, cuando yo laburaba allá en Vialidad allá arriba, al lado del 12, ahí se compró un auto. Entre todos los muchachos compraron un auto y lo armamos nosotros ahí. Pero ya 850. 850 igual, así carrozado. Bueno, ahí corrimos 1 o 2 carreras y los pibes lo querían correr, los muchachos entre todos querían correr, y había otro muchacho que quería correr, él tenía un 128. Y nos fuimos por ver ese circuito frente de Vialidad que te digo yo. Le gustaba andar fuerte el pibe, con su 128. Y yo lo único que le dije, ten cuidado porque estos gordines en cualquier curva se dan vuelta, le digo, son, aparte eran medio altas. Sí. Y bueno, yo salí acompañante con él. En la primera curva casi lo pone de poncho. Llegó a la otra curva y lo volcó. Ah, mira. Lo volcó, pegó como 3-4 vueltas y tuvimos buena suerte que caímos encima de un montón de mata, ¿viste? Había mata de calafate, ¿sí? Claro, Y de mata negra. mata negra. Sí. Caímos ahí y este pibe le dio como un ataque, ¿viste? De nervio así, se puso loco dentro del auto. El coche quedó, pegamos 1 vuelta y media y el coche quedó con la puerta De costado. para arriba, del piloto para arriba. Y esto rompió los vidrios con la mano, rompió, salió por el vidrio y yo lo había visto adentro, ¿viste? Claro. Y no sé, estaba Claro, medio, ¿se trastornó? Sí, se rompió rompió toda la mano, la cara, salió entre medio de los vidrios. Y yo agarré, abrí la puerta y lo tiré por un costado y salí por el costado. Claro. Lo único que esa vuelta me tocó como casi 6-7 días en cama estuve. A raíz de los golpes. Claro, porque había un motofuego grande y el motofuego estaba suelto ahí en el auto. Claro. Andaba suelto, y ese golpeó. me golpeó, salíamos, ¿viste? Igual, inconsciente, ¿viste? Sí, sin sí, atarse, sin nada. Marito, Bueno, así. vamos a hacer una pausa. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos. Quimba Minuto y Quimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Quimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Sarsfield 384, Río Gallegos. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel.
Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a estrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico, a su servicio. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta. Teléfonos 02966 432 367 y 02966 427 334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. En Peisa, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa, líder en calefacción. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. José Luis Baños SRL. Todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL. Materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunicate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herraje para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 42843, 423 293, Río Gallegos.
Muy bien, retornamos de esta charla y estamos ya en una parte donde vamos a comenzar a hablar de lo que fue ya los campeonatos de Marito Ojeda con su vehículo y trabajando con su hermano Tito. ¿Sí? Sí. En la casa, en el taller, en el patio. En el patio Sí, de, de la en el casa. patio de mi casa. Eso. Bueno, ¿y comenzamos a andar mejor en ese tiempo? Sí, Porque habíamos roto mucho sí, con la época habíamos de roto Viale. bastante, sí. Bueno, ahí tuvimos la suerte de, en el 74, en el 75 empezamos con mi hermano a armar ahí el motor, un Gordini estándar primero, con motor preparado, así como decía el reglamento. Sí. Y empezamos a correr carrera, a ganar por ahí. ¿Tu primer triunfo fue en el Cabo Negro? En primer triunfo, puede ser, porque nosotros cuando armamos el Gordini estándar ese, a Punta Arenas lo íbamos andando con el auto. Claro. Sí, que íbamos andando, Ablandando. ablandando y íbamos en el auto andando hasta allá, Sí, ¿viste? sí, sí, qué carrito ni carrito, vamos No, andando. muchas carreras fuimos andando, carreras fuimos andando. Y sí, una carrera. Digo porque la estadística dice acá, segundo, quinto abandono, y el primero triunfo es en el 77 en el Cabo Negro. Sí, yo gané unas cuantas carreras ya, pero puede ser que haya sido esa, porque no me acuerdo bien exacto, pero una carrera gané en Punta Arenas que creo que fue, llegamos, eso no me olvido nunca, si llegamos al autódromo, era medio de tierra también eso, ¿viste? Claro. Y lo hicieron bajar las cosas que llevábamos de auxilio y salimos a clasificar y clasifiqué, creo que tercero o segundo. Y después eso fue el sábado y el domingo se hizo la carrera y gané esa carrera, sí. Claro. Y bueno, ahí creo que fue el debut de ahí empezamos a ganar carreras, porque prácticamente de que empezamos a armar el auto con Tito, con mi hermano ahí en mi casa, casi siempre estábamos... Prendido. No andábamos casi nunca, pero estábamos prendidos, ¿viste? Si no eras primero, segundo, tercero, cuarto. Sí, porque sí, era sí. muy embromado ganar una carrera Y también. vos me decís, en el 75, de acuerdo a la estadística que tenemos acá, la trayectoria, segundo, tercero, quinto, Claro. ganaste en Chile, Sí. sexto en Río Gallegos, segundo, un abandono, tercero, otro abandono, pero siempre prendido. Sí, siempre estábamos ahí, ¿viste? Pero comenzó tu mejor etapa empezó en el 79, Sí. porque en el 79 ya ganaste, era ganar o segundo. Las carreras, Para ser campeón, digo. sí, las carreras de prácticamente... Las carreras de largo aliento las corrí todo con el coche, el cuadradito ese que ves ahí. Sí. Y de ahí, la mayoría de las carreras de largo aliento las gané todas prácticamente. Claro. O sea, En el 80 fue tu primer campeonato, Mario, y ganaste el Gran Premio de Río Gallegos el 10 de febrero. El desafío patagónico sí, lo ganaste son dos etapas. el 30 de abril Sí. de ese año. La Vuelta a la Provincia el 5 Sí. de octubre. Sí, Sí. fueron 7 días de carrera. 7 días de 7 carrera. días de carrera. Y las 24 horas. Y 24 horas, sí. O sea, ganaste esas 4 carreras que eran de largo aliento Sí. y fuiste campeón. Ahí sí, fui campeón con eso, sí. Ganaste todo. Sí, sí. Esa de largo aliento era terrible, ¿viste? O sea, esa carrera de largo ¿Cuál era aliento... el secreto para ganar una carrera de largo aliento, Mario? El secreto era que el coche no parara. Ujú. Armar el motor, yo armaba el motor como lo armaba para correr en el circuito chico, ¿viste? Con toda la música, ¿viste? Sí, Nada sí, sí. de descomprimirlo, nada. Así como ¿quién va a correr un circuito, una carrera de 15 o 20 vueltas? Ujú. Lo armaba para correr la vuelta de la provincia. Pero el secreto más puntual era que se corría mucho en el ripio, era casi todo Sí, carrera era todo de- tierra, sí. y tenía que ser un coche prácticamente, el autito mío era muy bajito y lo tenía que engomar todo abajo, todo con goma, cinta transportadora, todo engomado, manguera, o sea que no se caiga nada. Claro, Y Todo bien ajustado todo y bien protegido. y protegido. Ujú. Te digo más que los extremos de dirección, si bien estaban bien todo, tenía la precaución de cada uno que hace su auto, lo engomaba todo, ¿viste? Cortaba cinta de cámara, hacía una cinta, lo envolvía al extremo de dirección, lo ataba con un alambre por
por cualquier cosa, porque no se vaya a romper o se salga. Claro. Hasta eso tenía, Mirá vos. o sea, no, toda precaución, ¿viste? Para Sí, mí sí. también, ¿no? Sí, claro. ¿Viste? Porque en esos años... ¿Y lo después- hacían todos eso o era un secretito tuyo? No, algunos, viste, en esos autos se veía todo, porque ahí no había... Había secretos, no, sí. porque los autos eran todo al aire libre, así que veías Claro. todo. Y algunos lo hacían, algunos no, viste, pero el secreto más grande era de que cuando se largó la carrera de acá, que largábamos al frente del U12, Sí, de la planta transmisora. sí, ahí, se largaba 40 autos, 40 y pico de Sí, autos. sí, una chorrera. Y era los primeros 30, 40, 50 kilómetros de ir a fondo. Claro. Los primeros 50 a fondo, lo que daba el auto. Y en ese tiempo había rivales buenos, como que había gente de Piedrabuena, de San Julián. Y eso era para poder sacar diferencia y tener el camino despejado. Claro, y de Santa Cruz, venía mucha gente a correr de Santa Cruz con Fiat nuevos prácticamente. Claro. Compraban Fiat nuevos. Sí, lo bajaban a la Motores- barrera. Claro, los motores los armaban en Puerto de Santa Cruz, la gente de Puerto de Santa Cruz, los motores los hacían armar en Buenos Aires, todo, caja de cambio, todo. Y yo en ese momento había que luchar mucho para ganar la carrera. Y esa carrera la gané, como decís vos, el secreto era de no parar. Claro. Y No dar- reparar ni nada por el estilo y darle. Y darle. después, bueno, como yo tuve la suerte de trabajar en vialidad tantos años, conocía muy bien la ruta también. Claro. Los carteles, todo, así que no había drama de nada. De eso. Aparte de que por ahí levantaba algunos, yo iba a fondo. Claro. Y bueno, pero a fondo, en la ruta, en la bajada de Gordini, por ahí lo ponía un rato a 6.500, 7.000 vueltas. Ah. Pero si lo llevaba así toda la vuelta por provincia no aguantaba, así No, que no, claro. después agarraba y normalmente iba 5.500 era Claro. el ritmo de carrera del coche. Digamos que de todas 5.000. maneras hay lugares donde se puede y otros lugares Sí, que no. pero vos sabés que yo prácticamente auxilio tenía muy poco, sí, me daba una mano la gente de vialidad de todos los distritos, por ahí me daban una mano, estaban afuera esperándome por si necesitaba algo. faltaba algo. Y yo agarraba, pasaba a la estación de servicio y cargaban hasta. De la vuelta a la provincia gané, eran 7 etapas, creo que lo tengo ahí, y gané las 6 menos una, que la primera que de aquí, la primera etapa fue Río Gallego, Santa Cruz, Piedrabuena, San Julián y Puerto Deseado, 700 y pico kilómetros. Claro. Y la perdí porque llegando faltaba como 100 y pico kilómetros antes de llegar a Deseado, el coche se rompió, se cortó el chasis atrás. Ah, mirá vos. Se cortó y el coche no lo podía tener y bueno, ahí me ganó como otro cochecito cuadrado que habíamos hecho, que le di una mano a Figueroso, ¿viste? Ajá. ¿viste? El papá de los chicos que están corriendo ahí. Eso, Eduardo Figueroso. Sí. Él corría con Leo, Cándido Leo, que bueno, andan metidos con ellos también, son Sí, muy amigos. Figueroso corría con un acompañante, yo corría solo, el acompañante mío era una cantidad de fierro de repuesto que llevaba al lado, bien agarrado así, palieres, todo un poco. Y me ganó esa carrera, la primera etapa me ganó ellos, por pocos kilómetros, pero me ganó porque yo no podía doblar. Claro. Y llegamos ahí a Puerto Deseado, a última hora. Hicieron, viste, llegaba al parque cerrado, después te daban, creo que, no sé si 2 horas para reparar. Y bueno, yo lo llevé a vialidad. Ahí los muchachos de vialidad de Puerto Deseado me lo soldaron todo, bien soldado, bien reforzado. Y al otro día largamos la carrera, la largaban creo que cada 10 segundos. Largaron los otros muchachos, el que llegaba primero, largaba primero, el segundo, así. Claro. Y bueno, de ahí largó Figueroso, y yo a los 10 segundos largué y a los 10 kilómetros, antes de los 10 kilómetros pasé y ahí empecé a ganar carrera. O sea, gané todas las etapas. Todas las etapas de Todo. carrera. Y segundo salió el muchacho de San Julián, que corrió con la Fiat 125, bastante acá. Fernández. Tomasito Fernández. Tomasito Fernández. Sí, a él yo al segundo le andaba muy bien el auto, y aparte, bueno, yo conocía mucho. Al segundo le saqué algo de como 5 horas y pico. Ajá. 5 ¿5 horas y pico? Sí, Ah, la 5 pucha. horas 40. Ah, Ni hablar. Pero era un ritmo. Pero fue el mejor momento, ¿no? El mejor momento Fue el mejor de. Este coche me dio muchas satisfacciones. Digo porque ganaste ese campeonato del 80, ganaste todas las carreras. Sí. Después, bueno, anduviste ahí, tercero, segundo, algún abandono, cuarto, Claro, sí, estabas sí, no. perdido ahí.
hasta que fuiste campeón de vuelta en el 83. Sí. ¿Sí? 83 fuiste campeón de vuelta y ganaste el Gran Premio de la Zona Centro Sí. en el 83. Luego saliste tercero en Punta Arenas, en el Cabo Negro, segundo en la doble Piedrabuena. Abandonaste en las 6 horas de Santa Cruz, Sí. pero fuiste campeón. En unas 6 horas de Santa Cruz ganamos con mi hermano. Ujú. Bueno, pero no en el 83, Ah. cuando fuiste campeón. Ah. La ganaste igual en otro momento, ¿sí? Ganaste la del año 81. Claro, porque en el 82 fue que tuvo el accidente de mi hermano. Claro, en el 82 falleció tu hermano en las 24. En las 24 horas. Y después, en el 83, que figura ahí, que gané el triángulo de Gregore. Claro, claro. Bueno, ese fue un homenaje a él, Ujú. que hizo Gregore, y bueno, tuve suerte de ganarlo. Claro. Bueno, después gané otras carreras más, pero después era muy jodido. Pues, o sea, después que tuvo el accidente de mi hermano, medio casi dejó de correr, ¿viste? Y sí. Y claro. después seguí, pero ya no fue igual, ¿viste? No, Sí, no era lo mismo. No era lo mismo. Faltaba algo. Sí, sí. Y bueno, después vino mi pibe, Héctor, él era chiquito, ¿viste? Él nació en el 72. Claro. Y bueno, después empezó a hacer su estudio y todo, y él me ayudaba en el taller, pero yo no lo molestaba, mientras estudiaba no lo molestaba. Y bueno, hasta el día de hoy, ahora... Hasta el día de hoy. Sí. Marito, bueno, campeón en el 80, 83, en el 850, con grandes recuerdos, Sí, sí. con grandes momentos. Te digo tú que en esos años, en la 850, había mucha gente, como ahora por decir en la categoría TPS, Claro. que le metían mucha plata, había mucha plata metida en los coches en esos años. Con una multicarga, no, miento, una Fiat, una Berlina 125, Ujú. que me tiré en su momento para esa categoría. Claro. Pero no me dio el presupuesto, hice 2, 3 carreras, no me dio el presupuesto. Hice una carrera así, el triángulo de Gregorio lo hice, pero después me bajé porque no daba. Ujú. Y volví a la 850 de vuelta, después empecé a la 850 de vuelta, porque hay unas 2 etapas más. Sí. Después, en el 90, cuando ya, bueno, sí, por ahí, empecé con una 125, Claro. una coupé. Una Coupé 125. Normal, viste, pero Para ahora después he cambiado podría caer al 18. Claro, he cambiado tantos coches que... Pues yo tuve un montón de autos, ¿viste? Un auto de 850 se lo vendí al Rudy. Ajá. El Rudy Ulloa, cuando ya una vuelta me corté el tentón y se lo vendí a él completo todo. Mirá vos. Y a veces con ese chocó en el puente. Claro, ¿Verdad? claro. Sí, esa la sabía. Bueno. Marito, digo, 2 campeonatos en la 850, pasaste por la 2000 y hoy estás armando un coche para la 1300. Ahí estamos con Héctor armando un auto para 1300. Estuve corriendo en karting hasta ahora, Sí. ¿viste? Porque me gusta siempre el La karting, velocidad. hasta el día de hoy me gusta. Bueno, hasta mi nieto corriendo en karting también. Ujú. Bueno, vos las viste ahí. Y somos todos torcas, ¿viste? A mí me gusta, pero la verdad, como yo digo, charlo con Héctor y mi familia, ¿viste? Medio ya uno ya va no dejando, pero ya cansado, ya, ¿viste? O sea, ya medio... Sí, no es lo mismo. No es lo mismo porque aparte ya Otros va momentos. cambiando todo, ¿viste? Ahora ya un poco uno se dedica a la familia, me aguantó mucho mi señora con los chicos, porque todo Sí, esto claro. requiere mucho apoyo de tu Sacrificio. familia Y sí, sacrificio. sacrificio. Sí. Por eso que la familia es lo primordial en tu casa, que tengas apoyo moral en tu casa, porque si haces algo mal contra tu voluntad ya no es lo mismo. Seguro. Si hay pelea en la casa, No es lo mismo, No es lo entonces... mismo. Y tuve la suerte, de esos grandes premios que gané, de ganar, eran bien pagos los premios. Claro. Aunque te parezca Había mentira, buena moneda. Buena moneda, sí. Sí. Yo con eso recuperaba mis gastos. Inclusive, bueno, hay anécdotas, siempre hay anécdotas. Yo cuando hacía cosas en donde Cafimar, donde el pelaba, porque en ese tiempo era pibe, el pelado Cafimar, yo hablaba con Sí, el sí. padre, Albert, y yo digo, haceme esto, el lunes o martes tengo que pagar con el premio. Y a veces era la modalidad, era cierta, porque lo que no eran los grandes premios, pero los premios cortitos, eso de carreras cortas, igual había buena moneda de premio. moneda, entonces yo agarraba con eso y iba y pagaba, porque siempre andábamos, tuve la suerte siempre de andar bien, si no era primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el sexto había buen premio. buenos premios.
Mirá vos. ¿Viste? Bueno, Marito, el tiempo ya se me fue. No, está bien. Hablamos de los campeonatos de la 850, de tu recorrido por esa categoría, de esta vigencia que tuviste en la 2000, de este paso que vas a hacer ahora por la 1300. La verdad que te felicito, Mario, porque el esfuerzo que haces y la permanencia dice que habla por sí misma, ¿no? De la pasión que vos tenés por los fierros. Por ahí yo me olvido algunas cosas, porque pasa que en la vida pasé tantas cosas en los coches de carrera. Sí. Y bueno, todo esto lo pasa ahora a Héctor. Él de pibe está laburando con esto, le gustó, estudió acá, se recibió, estuvo en Río Grande trabajando, estuvo con Canapino laburando. Pero y bueno, él sigue el tren y el hijo de él, mi nieto, sigue lo mismo porque le gusta. De chiquitito le gusta. Hay automovilismo en la sangre. En la sangre, sí. Así que bueno, y qué sé yo, y así será, hasta que se corte algún día, ¿no? Pero bueno, Marito, un gusto fue charlar con vos, ¿eh? Bueno, que hayas venido y a recordar estos momentos de la 850 en especial. No, gracias, Tuki, y mucho felicidades a ustedes por hacer toda esta nota y acordarse de toda la gente que vos invitás. Y bueno, un saludo grande para todos los que me conocen, y mi familia en especial, y a Héctor, a mi nieto, todo. Un saludo grande para ellos. Muy bien, hasta aquí llegamos con esta edición de RPM. Le agradecemos la atención dispensada, como siempre. Y una vez más, bueno, quiero llegar a la familia de Gumersindo Pacheco, que nos dejó esta semana, como habíamos dicho al principio, y que va a estar en el recuerdo permanente de la gente de Río Gallegos. Gracias por la atención dispensada, que lo pasen bien y los esperamos la próxima semana.